Muy buenas tardes a mis alumnos de octavo año básico. El día de hoy les voy a enseñar cómo hacer un ensayo para historia, un ensayo histórico. Ya que hemos terminado nuestra primera unidad sobre los principios de la modernidad y el descubrimiento y conquista de América, así que tenemos que hacer nuestra segunda evaluación, que va a ir promediada con la nota que tuvieron en la actividad donde tenían que enviar la obra de arte. Entonces tenemos que sacar una nota para poder comenzar con la otra unidad y se me ha pedido que les haga un ensayo. Y yo creo que a lo mejor si les digo hacer un ensayo, no todos saben cómo hacerlo, así que en este video les voy a explicar cómo. Primero, ¿qué veremos en esta clase? ¿Qué es un ensayo? ¿Cuáles son las ventajas de hacer un ensayo? ¿Cómo es estructurado? ¿Y qué son las fuentes en historia? Primero, recordar que tienen que ir anotando esto porque después les voy a hacer un trabajo que va a ser con nota, así que vayan anotando porfis. ¿Qué es un ensayo? Un ensayo es un texto argumentativo donde se mezcla la información sobre un tema y la reflexión personal. Cuando hablamos del texto argumentativo, es un texto donde ustedes deben argumentar y explicar el porqué de sus ideas, intentando convencer al lector de las ideas que van a tener ustedes, pero siempre con bases, con fuentes, con argumentos. El ensayo tiene una estructura básica, que lo hace ser un escrito libre, ya que el autor, o sea, ustedes en este caso, van a poder opinar positiva o negativamente sobre un tema. Pueden opinar lo que quieran sobre un tema, mientras puede respaldarse con argumentos. Por ejemplo, si ustedes me quieren decir que opinan que los españoles fueron terrible malos con la indígena, si me argumentan por qué, está bien. O pueden poner a lo mejor algunos, no, yo creo que los españoles sí lo hicieron bien y que tuvieron mucha razón en lo que hicieron. Pero mientras lo argumenten, me van a poner por tal y tal motivo. Va a estar bien. Todo es válido mientras tenga su argumento. Si no me ponen argumento, solamente va a ser un juicio valorativo. Va a ser esto es bueno, esto es malo, pero si no me explican el por qué, no tiene consistencia. ¿Cuáles son las ventajas de hacer un ensayo? Hacer un ensayo, hacer este tipo de texto argumentativo, te ayuda ya que van a poder entregar una apreciación personal, es decir, una opinión personal respecto a los temas vistos en clases. Me van a poder contar a través del ensayo aquello que les incomodó, aquello que no les pareció, aquello que les agradó o algo que les pareció muy importante. Y además, este tipo de escritos, los ensayos, son muy utilizados en las universidades. En las universidades no hacen pruebas, no te hacen controles, sino que te hacen que respecto a lo visto en clases, tú hagas un ensayo. Y esos ensayos tienen nota. Así que es muy importante que ustedes aprendan de a poquito, comenzando ahora en octavo, a lo mejor empezaron en séptimo con la profesora de lenguaje, para que después en la media estén bien preparados para hacer los ensayos en la universidad. Porque pasa en la universidad que los ensayos, como es tan pedido, hay dos tipos de personas, los que llegan a la universidad sabiendo hacer ensayos y los que llegan sin saber hacerlos. Nadie se preocupa en la universidad de enseñarte. Nadie te dice, hoy te voy a enseñar cómo se hace un ensayo. No, todos los profes de la U dan por sabido de que todos ustedes ya entienden y ya saben hacer un ensayo. Entonces tienes esos dos tipos de personas, los que saben y los que no saben. Si sabes hacer un ensayo, puedes cobrarle a tus compañeros por hacerle el ensayo. Sé que eso está mal, pero hay gente que tú tienes que pagarle dinero y te hacen el ensayo. Y si no sabes hacer el ensayo, vas a tener que gastar dinero y pagarle a alguien. En mi caso, yo hacía los ensayos y les cobraba. Así que pueden ganar mucho dinero con eso. No, mentira. Pero es más que nada para que ustedes no tengan que verse pillados en un momento de la universidad y que no sepan cómo hacer un ensayo. Porque de verdad, si no saben cómo hacer un ensayo, la única manera de hacer el trabajo va a ser pagarle a alguien o aprender a último momento cómo hacerlo y se pueden sacar mala nota. Porque nadie se va a detener a explicarles lo que es. Si no lo aprendieron ahora, no lo van a aprender en la universidad. Así que comencemos con las partes del ensayo. El ensayo, aunque es un escrito libre, tiene como una estructura básica, que son estos 4 puntos que están acá. Primero, la introducción, luego el desarrollo, la conclusión y al final la bibliografía o las fuentes. La introducción, en esta parte,
se plantea el propósito del escritor, es decir, por qué yo estoy haciendo este ensayo sobre este tema, que podríamos decirle también que es la idea central. Por ejemplo, si estamos hablando sobre, podríamos decir sobre ya la crisis social en Chile, si ustedes están de acuerdo o no de acuerdo, su idea central va a ser: yo estoy de acuerdo con con las manifestaciones sociales, ya que Chile es un país muy injusto. Y en este ensayo les voy a probar por qué. Y me van a poner en el ensayo todas sus fuentes. O también podrían poner la introducción: yo creo que el estallido social en Chile nunca debería haber pasado porque no tiene motivos suficientes. Esa va a ser su idea central y durante todo el trabajo me van a tener que argumentar el por qué. Y además en la introducción se hace un acercamiento al tema. Ustedes tienen que tener en cuenta de que tienen que imaginar que el lector de su ensayo no conoce completamente el tema. Entonces ustedes en la introducción tienen que explicar brevemente el contexto de lo que ustedes están hablando. Por ejemplo, si estamos hablando en el caso del estallido social, ustedes deben pensar que el lector de ese ensayo no tiene idea del estallido social en Chile. Entonces ustedes en su introducción antes de poner su idea central, tienen que colocar una breve explicación, resumen, reseña o contexto de lo que pasó en Chile. En Chile, a partir de octubre del año pasado, comenzaron una serie de revueltas y una serie de marchas por tal y tal motivo. ¿Ya? Luego les voy a mostrar un ejemplo con un ensayo mío. Así que mientras tanto, anoten eso. En el desarrollo, ustedes deben desarrollar la idea central, es decir, poner todos aquellos argumentos e ideas que respaldan su opinión que pusieron en la introducción. Si ustedes me pusieron en la introducción que están a favor de las marchas, durante su desarrollo me tienen que argumentar, poner con bases, con fuentes, todas aquellas pruebas de que las marchas hacen algo positivo. Y si ustedes están en desacuerdo con las marchas y lo pusieron en su introducción, en el desarrollo tienen que, valga la redundancia, desarrollar esa idea, es decir, explicarme el por qué, según fuentes, según bases, según noticias, eso es algo negativo. Como dice aquí, en cada párrafo deben respaldar o argumentar cada tesis. Por ejemplo, si ustedes me dicen en la introducción: el estallido social en Chile es muy positivo, en su desarrollo me tienen que poner: es muy positivo porque generó nuevas leyes, por ejemplo. Generó que se pudiera hacer un plebiscito. Y en ese párrafo me ponen: según no sé, pues la Constitución salió tal y tal cosa, según el diario salió el documento tanto, o según este archivo que firmaron todos los diputados y senadores de la República, esto generó un cambio, bla, 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 bla. Ahí ustedes tienen que desarrollar las ideas e ir argumentando. En la conclusión, ustedes deben hacer una recapitulación de las ideas, como una especie de resumen de todo lo que me contaron en el desarrollo. Y pueden hacer también una reflexión final, así como una reflexión, es decir, quizá una proyección. Por ejemplo, si están hablando del estallido social en el desarrollo y ustedes me dijeron todo el rato de que el estallido social es algo bueno, quizás pueden terminar la conclusión, además de recapitular las ideas vistas en introducción y desarrollo, me podrían dar una reflexión así como: entonces por eso es importante que se genere la revolución en todos los países del mundo para generar cambios y bla, bla, bla. ¿Ya? Y al final van las fuentes, que es una especie de bibliografía. En esa última parte ustedes ponen todos los documentos, páginas, número de la clase, libro utilizado, noticias, enlaces. Me ponen todo lo que utilizaron para respaldar sus ideas. Porque no me basta con que ustedes me pongan: yo leí en el diario que decía que esto era bueno. Yo quiero que ustedes me pongan en cuál diario, en qué página del diario, en qué enlace, en qué link vieron esa idea. Entonces ustedes tienen que todo argumentarlos con fuentes, porque si ustedes no me ponen la fuente, no me ponen el enlace, no me ponen el link
de donde ustedes vieron esa información, entonces no es una fuente válida. Porque yo tengo que después ir viendo las fuentes que ustedes usaron y ver si son confiables o no confiables. Entonces, recapitulando. En la introducción va su idea principal y una especie de contexto o acercamiento al tema que ustedes van a tratar. En el desarrollo tienen que intentar argumentar el porqué de su idea central de la introducción. El desarrollo es la parte más larga. Y en la conclusión deben hacer una recapitulación de las ideas, es decir, un resumen de todo lo que me contaron en introducción y desarrollo. Y pueden agregarle una reflexión final. Ahora vamos a hablar del uso de las fuentes en la historia. La historia, que es una ciencia que estudia el acontecer del ser humano en un espacio y tiempo determinado, se basa o estudia o su sujeto de estudio es el pasado, es la historia, no el tiempo presente, sino el pasado lejano o el pasado cercano. Nosotros en historia estudiamos eventos y procesos que ocurrieron en tiempo pretérito, es decir, en pasado. Y necesitamos respaldarnos en pruebas de que aquello realmente ocurrió. Una fuente es aquel documento, libro, carta, tratado, grabación, obra de arte, fotografía, noticia, entre muchas más, que nos sirve para comprobar lo que estamos diciendo. Es una prueba. Por ejemplo, yo no puedo decir que algo sucedió si no tengo esas pruebas en el término de la historia. Todo lo que nosotros vemos en historia, esto por ejemplo del barroco, del renacimiento, de las reformas luteranas, del descubrimiento de América, todo eso que pasamos en clases, no es que alguien lo inventó, sino que hay pruebas de que eso pasó. Hay cartas escritas por Cristóbal Colón a la reina Isabel, hay libros escritos por el mismo Colón, tenemos escritos de los indígenas también, que escribieron ante la llegada, porque los aztecas y los incas tenían un sistema de escritura, hay vestigios arqueológicos, hay vestigios de los huesos, y se hacen estudios del ADN, hay un montón de pruebas de que eso ocurrió. Por ejemplo, aquí les puse, para afirmar, por ejemplo, que ocurrió la Segunda Guerra Mundial, este conflicto entre la Alemania nazi y los aliados, existen muchos vestigios, como por ejemplo, cartas entre los soldados, grabaciones de la época, fotografías, documentos oficiales del gobierno. Porque si yo les dijera que ocurrió una Tercera Guerra Mundial, donde Chile era nazi y lideró a la mitad del mundo, ¿cómo puedo probarlo? Si yo les dijera, por ejemplo, que hace 1000 años Chile era un imperio que dominó toda Latinoamérica, ¿cómo lo puedo probar? Eso no ocurrió porque no tengo pruebas. ¿Me entienden? Entonces la historia siempre se basa en fuentes. Y uno investiga y uno realiza sus trabajos en función a esas fuentes. Hay dos tipos de fuentes en historia. Tenemos las fuentes principales y las fuentes secundarias. Las fuentes principales son todas aquellas que fueron escritas en el momento en que pasaron los hechos, fechados en ese momento. Es decir, si estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, esas fuentes tienen que estar escritas con fecha de 1939 o 1940, 41, 42, 43, 44, 45, porque en ese momento ocurrió la Segunda Guerra Mundial. No pueden ser un documento, una fuente principal, algo que escribieron en el 2020. No. Y también pueden ser escritas por quienes participaron en los eventos o lo vivieron. O sea, aparte de tener la fecha de ese momento, quien escribió ese documento o quien lo hizo tiene que haber participado en los sucesos. Porque, por ejemplo, si yo estoy buscando información sobre la Segunda Guerra Mundial, a lo mejor encontré una carta que tiene la fecha de 1945. Pero esa carta
a lo mejor no tiene nada que ver con la Segunda Guerra Mundial. Quizá es una carta que se envió Juanito Pérez con Juanita González, donde hablan de la teleserie que pasaba en 1945 en Chile. Nada que ver, po. Está súper lejos de los eventos que estamos estudiando. Entonces, una fuente principal tiene que tener la fecha, ser escrita en el momento que estamos estudiando y tiene que ser escrita por los que participaron o vivieron el suceso, por los que estuvieron ahí. Por ejemplo, de fuentes principales tenemos diarios de vida, fotografías, obras de arte, documentos oficiales, cartas, entre otras. Por ejemplo, para estudiar la Segunda Guerra Mundial se usa el diario de Ana Frank. No sé si ustedes han visto esa película o han leído el diario o han escuchado de ella, que era una niña judía que estaba escondida en el ático de una casa. Y ella toda su experiencia la escribió en un diario de vida, hablando sobre la guerra, sobre los problemas que pasaban en sus casas, sobre la discriminación, sobre el nazismo. Eso es un diario de vida, por ende es una fuente principal, porque fue escrita por alguien que estuvo ahí y fue escrita en esa fecha en que pasó. La otra son las fuentes secundarias. Las fuentes secundarias son todas hechas que no están escritos en el momento histórico, es decir, tienen una fecha nada que ver, no son escritas por personas que participaron, pero sí recopila información a partir de las fuentes principales. Es decir, hace una especie de recapitulación de lo que vemos en las fuentes principales. Por ejemplo, una fuente secundaria en este caso sería la película de El diario de Ana Frank, porque ahí es una película actual, pero se está basando en una fuente principal. Entonces, por ende, es una fuente secundaria. Los textos de historia, que son, por ejemplo, los que tienen ustedes sobre los libros de octavo básico sobre historia que les da el colegio, son fuentes secundarias también, porque recopilan información. Es decir, eso que dice en el texto no fue escrito por alguien que lo vivió, sino que alguien está recopilando información de distintas fuentes principales y está haciendo como una especie de resumen. Por ejemplo, de fuentes secundarias tenemos los documentales, películas, enciclopedias, entre otras. Esto es importante. Cuando ustedes escriban un ensayo, deben utilizar el tono formal y deben pensar que está escrita para un lector que no conoce a fondo el tema estudiado. Entonces tienen que explicar prácticamente con pera y manzana. Pero usar un tono formal, es decir, escribir de manera educada, sin faltas de ortografía, hablar con respeto, sin hacer bromas, sin hacer chistes. Tienen que recordar también que el propósito del ensayo es que ustedes demuestren sus propios conocimientos de la manera más completa posible. Deben escribir antes de hacer el ensayo un borrador o una lluvia de ideas, porque tienen que tener todo un proceso antes de empezar a escribir. Por ejemplo, yo les recomiendo que antes de empezar a escribir el ensayo, tienen que elegir el tema, luego de elegir el tema, buscar información, leer acerca de ese tema, luego hacer un borrador con qué van a hablar primero, qué van a hablar después, y luego al final escriban el ensayo. Ahora les voy a dar un ejemplo de ensayo para finalizar con unos ensayos que hice yo.